Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar para hacer una pausa y nutrir el alma. Antes de comenzar nuestro relato, si sientes que estas historias pueden traer luz a alguien más, te invito a compartir este mensaje y a unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite seguir creando y llevando inspiración a más corazones. Que la paz y la claridad te acompañen en esta escucha. En lo más profundo de un bosque vibrante, donde la vida era una carrera incesante por llegar primero, habitaba un pequeño caracol. Para él, el mundo se movía a una velocidad vertiginosa e incomprensible. Cada mañana, al asomar sus antenas desde su húmedo refugio, el espectáculo era siempre el mismo: hormigas marchando en disciplinadas filas, ardillas saltando de rama en rama como si cada segundo fuera oro puro, y pájaros surcando el cielo en un parpadeo. Él, en cambio, con su casa a cuestas, apenas lograba avanzar unos cuantos centímetros cada día. Poco a poco, una idea dolorosa comenzó a anidar en su corazón: que su vida no tenía valor, que era una broma viviente en un mundo hecho para los veloces. No tenía nombre, pues nadie se había detenido el tiempo suficiente para preguntárselo. En el bosque, todo era ruido, prisa y metas por cumplir. La consigna era ser el primero, no desperdiciar ni un minuto, demostrar ser más que los demás. Y en ese universo frenético, aquel ser pequeño, lento, silencioso y frágil, parecía no tener lugar. A veces, al ver su reflejo en los charcos, se preguntaba si su creación no había sido un error en un diseño tan apresurado. Durante meses, el caracol intentó con todas sus fuerzas adaptarse al ritmo del bosque. Se esforzó por moverse más rápido, por descansar menos, por no distraerse con la belleza de una flor o el dibujo de una gota de rocío. Pero su cuerpo no estaba diseñado para la prisa, y su corazón tampoco. Cada intento de acelerar terminaba en agotamiento, en pequeñas heridas, en una deshidratación que lo dejaba al borde del colapso. Y cuando se rendía, la sensación de inutilidad lo aplastaba, convenciéndolo de que su vida carecía de propósito. Una mañana, mientras todos corrían para aprovechar los primeros rayos de sol, escuchó las risas agudas de unas ardillas. «Mírenlo. Todavía no ha cruzado la misma piedra que vimos ayer». «Si yo fuera tan lento», dijo otra entre carcajadas, «preferiría no salir de mi casa». El caracol bajó sus antenas, escondiendo su mirada triste. No era la primera vez que oía comentarios así, pero cada palabra abría una nueva grieta en su pequeño y ya lastimado corazón. Él no anhelaba ser el más rápido del bosque, solo deseaba sentirse valorado, querido, útil. Una tarde lluviosa, mientras los demás animales buscaban refugio, él se quedó bajo una gran hoja, observando las gotas caer. Había algo en la lluvia que lo calmaba. Era lenta, delicada, paciente. No competía, no corría, no necesitaba llegar a ningún lado. Simplemente caía, y con su caída, sin prisa y sin ruido, hacía florecer la vida. En ese silencio húmedo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Pero esa calma se rompió al recordar una leyenda del bosque, una gran roca en lo más alto de la colina, detrás de la cual, decían los pájaros, crecía una flor única, una flor que brillaba con luz propia al amanecer y que muy pocos habían logrado ver. Todos afirmaban que llegar hasta allí era una hazaña imposible para un ser tan lento. Y quizás por eso mismo, la idea comenzó a germinar en su interior. Se imaginó llegando a ese lugar, aunque fuera solo una vez en su vida. Pero la duda, como una sombra fría, lo aplastó de inmediato. «Nunca lo lograré», susurró para sí mismo. «Nada en este bosque está hecho para mí». Esa noche, mientras el bosque dormía, el caracol permaneció despierto. Sentía su corazón encogerse de tristeza. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una minúscula chispa comenzaba a despertar.
Aún no era valor, ni siquiera esperanza. Era apenas un deseo suave y silencioso, un anhelo que pedía tiempo para nacer. Los días que siguieron, el caracol intentó ignorar la imagen de la flor luminosa. ¿Para qué soñar con algo inalcanzable? La roca estaba demasiado lejos, el camino era empinado, un laberinto de piedras, lodo y raíces. Incluso los animales más fuertes y ágiles abandonaban el intento. ¿Qué podría hacer él, que medía su avance en centímetros? Aún así, la visión de la flor persistía en su mente, como un faro pequeño pero constante. Una mañana, envuelto en la neblina que aún cubría el suelo, sintió un impulso extraño, un temblor que recorrió su cuerpo. Sin pensarlo más, sin darle tiempo a la duda para volver a susurrarle, comenzó a moverse en dirección a la gran roca. El silencio del amanecer le infundió valor. Avanzó paso a paso, dejando un rastro plateado sobre la tierra. Cada metro recorrido era una proeza. Cada sonido repentino lo hacía detenerse, pero seguía avanzando. A mitad de camino, la misma ardilla burlona lo vio. ¿Y tú qué haces tan lejos de casa?, preguntó con sorna. El caracol no respondió, sabía que su voz lo traicionaría. No me digas que pretendes llegar a la gran roca, añadió la ardilla, soltando una risa. Tardarás una eternidad. Mejor regresa, ese lugar no es para ti. Las palabras dolieron, porque una parte de él las creía ciertas. A pesar de todo, siguió avanzando, ahora con el corazón apesadumbrado, con el eco cruel resonando en su mente, no es para ti, no es para ti. La verdadera prueba comenzó al llegar a la pendiente. El suelo se inclinaba, húmedo y resbaladizo. Intentó aferrarse, pero el esfuerzo era demasiado. Una suave llovizna empezó a caer, convirtiendo la tierra en barro. Con un movimiento en falso, se deslizó hacia abajo. Lo intentó una y otra vez, resbalando cada vez, hasta que, agotado, adolorido y con la esperanza hecha pedazos, se detuvo bajo una hoja caída. Miró hacia arriba, la cima era invisible entre las nubes. Miró hacia atrás, el camino avanzado era insignificante. Sintió vergüenza, derrota. Tal vez todos tienen razón, susurró con una tristeza que lo dobló por dentro. No soy capaz. No nací para esto. Bajó las antenas y comenzó el lento camino de regreso, cada movimiento una confesión de fracaso. Al día siguiente, con el cielo gris y el peso de la derrota sobre su caparazón, apenas salió para alimentarse. Cada hoja le sabía amarga. Nada tenía sentido. Fue entonces cuando escuchó un suave zumbido. Una pequeña y vieja abeja, de alas gastadas por 1000 viajes, descendió sobre una hoja cercana. Sus ojos irradiaban una calma profunda. «Estás triste», dijo la abeja con una voz suave como el polen. El caracol no respondió. «Cuando alguien avanza tan despacio como tú lo haces hoy», continuó ella, «no es por el cuerpo, es por el corazón». Esas palabras lo sorprendieron. «Intenté llegar a la gran roca», confesó finalmente. «Pero no pude. Todos dicen que ese lugar no es para mí, y creo que tienen razón». La abeja se acercó. «¿Por qué querías ir?» «No lo sé», respondió el caracol. «Quizás porque nunca he hecho nada importante. Porque estoy cansado de sentirme menos que los demás». La abeja sintió. Todos en este bosque creen que el valor reside en la velocidad, pero la velocidad no mide la fortaleza del alma. A veces, quien avanza lento aprende cosas que los rápidos jamás podrán ver. «Pero yo fracasé», suspiró el caracol. La vieja abeja sonrió. «Eso crees, porque no has entendido algo fundamental. La paciencia no es solo esperar. La paciencia es la fuerza de seguir avanzando,
incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible. No llegaste esta vez, pero diste un paso. ¿Acaso sabes cuánto valor tiene eso? El caracol nunca lo había pensado de esa forma. Los demás te juzgan por tu lentitud, continuó la abeja, pero tú deberías valorarte por tu silencio, por tu capacidad de observar, por tu resiliencia. Ningún otro animal soporta tanto peso sobre su espalda como tú, y aún así, avanzas. Una calidez tímida, como una pequeña luz, comenzó a encenderse en el interior del caracol. Inténtalo de nuevo, dijo la abeja, posándose suavemente sobre su caparazón. No para demostrarle nada al bosque, sino para demostrarte algo a ti mismo. El caracol miró de nuevo hacia la lejana roca. Seguía siendo enorme, aterradora, casi imposible. Pero por primera vez, no se sintió completamente solo en su anhelo. Al día siguiente, despertó con un propósito. La abeja lo esperaba. Cuando comenzó a avanzar de nuevo, el bosque parecía distinto. Esta vez, no se enfocaba en la lejanía de la meta, sino en el presente, una pequeña raíz que rodear, una piedra húmeda que evitar, 1 centímetro a la vez. Hoy no tienes que llegar, le susurró la abeja. Solo tienes que avanzar. El caracol repitió esas palabras como un mantra. Al llegar a la pendiente donde había fallado, su corazón se aceleró, pero esta vez no estaba vacío. El terreno estaba más firme, pero el sol era intenso. Tomaba pausas, se escondía bajo las hojas. La paciencia también es saber cuándo descansar, le recordaba su amiga. Se encontró con una fila de hormigas. ¿Otra vez aquí?, preguntó una, incrédula. Nunca llegarás antes del amanecer. El caracol, con una calma nueva, respondió, hoy no quiero llegar. Solo quiero avanzar. Las hormigas no comprendieron, pero él ya no necesitaba su aprobación. Siguió su ascenso. Y mientras el día avanzaba, entendió que no había sido la dificultad del camino lo que lo había hecho renunciar antes, sino la falta de fe en sí mismo. Hoy avanzaste más que nunca, le dijo la abeja al atardecer. ¿Sabes por qué? Porque hoy no buscabas llegar, buscabas crecer. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños avances y retrocesos inevitables. Una tarde, el agotamiento lo invadió por completo. No puedo más, susurró. Avanzar así no tiene sentido. ¿De qué sirve la paciencia si el cuerpo no responde? La paciencia no elimina el cansancio, respondió la abeja con tristeza, pero le da un significado. No te compares con quienes nunca han sentido lo que tú sientes. Ellos avanzan rápido porque no cargan lo que tú cargas. Nunca han tenido que sostener su hogar sobre su espalda. Tú no estás fallando. Estás resistiendo. Esas palabras lo liberaron. Se quedó quieto, recuperando fuerzas, entendiendo que su cansancio no era un enemigo, sino un recordatorio de su esfuerzo. ¿Puedes continuar un poco más?, preguntó la abeja. El caracol asintió. Intentaré avanzar solo un poco. Y ese solo un poco fue el tramo más importante del día, porque no lo avanzó por fuerza, sino por pura voluntad. Una mañana, el cielo se nubló de forma amenazante. Estaban cerca del ascenso final, pero una tormenta violenta se desató. La lluvia se convirtió en un diluvio. El suelo era un río de lodo. Una corriente de agua lo arrastró. «Sujétate», gritó la abeja, luchando contra el viento. Aferrado a una raíz, sintió que todo su progreso se perdía. La abeja, en un acto heroico, se lanzó en picada y empujó una gran hoja caída para que le sirviera de escudo. Bajo esa protección improvisada, todo era oscuridad y ruido. «Vamos a perder todo lo que avanzamos», susurró el caracol.
No importa cuánto retrocedamos, respondió la abeja empapada, importa no rendirse después de la tormenta. Cuando la lluvia cesó, el paisaje era desolador. El camino había desaparecido. Perdimos el rumbo, exclamó el caracol. No, respondió la abeja. El camino no se pierde mientras tú sigas aquí. Avanzaron sin rumbo por un terreno devastado. El desánimo, el verdadero enemigo, comenzó a instalarse. ¿Y si nunca llego?, preguntó el caracol. La duda, dijo la abeja con firmeza, siempre aparece en el corazón de quienes están a punto de lograr algo que parecía imposible. La flor no es para los más fuertes, es para quien demuestra más paciencia. Muchos lo han intentado y se han rendido, no porque fueran débiles, sino porque no supieron esperar. La diferencia es que tú siempre decides avanzar un poco más. Y con una convicción renovada, continuó. Ya no le importaba cuánto faltaba. Lo que importaba era que seguía allí, avanzando, resistiendo, aprendiendo a confiar en sí mismo. Finalmente, tras un viaje que pareció durar una vida, llegaron al pie de la gran roca. Su inmensidad era abrumadora. El ascenso final sería el tramo más difícil. Con un aliento profundo, dio el primer paso sobre su superficie. El musgo era resbaladizo, las grietas profundas. Cada centímetro requería una fuerza y un coraje nuevos. 2 veces estuvo a punto de caer, pero su cuerpo, fortalecido por el viaje, resistió. ¿Y si la flor no está?, preguntó en un momento de duda. Incluso si no existiera, respondió la abeja, este camino ya te ha transformado. Te has vuelto más paciente, más fuerte, más sabio. La flor es hermosa, sí, pero no es más valiosa que todo lo que estás ganando en este ascenso. Con esas palabras, el miedo se disipó y fue reemplazado por un propósito inquebrantable. Siguió ascendiendo, sin mirar abajo, sin dudar, hasta que llegó a una pequeña meseta para descansar. El cielo, desde allí, se veía más vasto y hermoso que nunca. Aquella última mañana, el bosque guardaba un silencio expectante. Estaba a solo unos metros de la cima. Un leve brillo dorado se filtraba entre las rocas. Detrás de él escuchó pasos. Era la ardilla, pero su mirada ya no era de burla, sino de asombro. ¿Todavía estás aquí?, preguntó, casi en un susurro. El caracol no respondió, solo siguió avanzando. Pronto, el bosque entero pareció congregarse para observar. Pájaros, ranas, hormigas, todos se detuvieron para ser testigos. Por primera vez, el caracol no sintió vergüenza, sino el reconocimiento de que su esfuerzo era real. Nunca te faltó fuerza, solo te faltó creer en ella, dijo una vieja tortuga desde la sombra. Su corazón latió con fuerza. Comprendió que había llegado más lejos de lo que jamás soñó, no por ser rápido, sino por ser constante. Reunió sus últimas energías y ascendió los metros finales. Al alcanzar la cima, lo que vio lo dejó sin aliento. Detrás de la roca se abría un pequeño valle oculto, un santuario de paz donde el tiempo parecía no existir. Y en el centro, bañada por la primera luz del amanecer, estaba ella, la flor. Resplandecía con una luz dorada, tierna y profunda, una calma que no pertenecía al mundo apresurado de abajo. Se quedó inmóvil, comprendiendo que aquel lugar no era un premio para el más rápido, sino un descubrimiento reservado para aquel que nunca se rinde. Todo el bosque, reunido en la cima, contemplaba la escena en un silencio reverente. Creí que eras el más débil, dijo la ardilla, con la voz quebrada. Pero ahora veo que eras el más fuerte. Nosotros nunca hubiéramos llegado. Nos rendimos demasiado pronto. Hoy aprendí, añadió la vieja tortuga, que la paciencia no es solo esperar. Es avanzar, aun cuando nadie cree en ti.
Por eso, esta flor es tuya. Pero el caracol no la necesitaba. Le bastaba con haber llegado, con comprender que su lentitud no era un defecto, sino su mayor fortaleza. En ese momento, entendió el propósito de su existencia. Y el bosque entero comprendió con él, no todos los que avanzan despacio están perdidos. Algunos, simplemente, están construyendo un camino más profundo. El caracol no reclamó la flor. Con un movimiento lento, comenzó a descender, dejando que su belleza quedara allí, como un faro para todos. Su corazón estaba completo. Su viaje lo había transformado. Los animales lo siguieron en silencio, como si por primera vez se sincronizaran con su ritmo. Al llegar abajo, dos senderos se abrían ante él, uno de vuelta al bosque conocido, y otro hacia lo desconocido. Sin dudarlo, apuntó sus antenas hacia el nuevo horizonte. Su viaje no había terminado, apenas comenzaba. Mientras se alejaba, una ardilla murmuró, nunca quiso demostrar nada, y aún así, nos lo enseñó todo. Y desde aquel día, la flor del amanecer permaneció en la roca, recordando a todo el bosque que el verdadero valor no se mide en la velocidad, sino en la paciencia con la que se crece. Y que la paciencia no es lentitud, sino el silencioso y poderoso camino hacia la verdadera fuerza. Gracias por acompañarnos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que su mensaje de esperanza siga viajando. Suscríbete para más relatos que alimentan el espíritu. Que encuentres la fuerza en tu propio ritmo y la belleza en tu propio camino. Hasta la próxima.